Bueno, pues muy buenos días de nuevo a todos y todas los que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. Es un placer tenerlos a todos con nosotros en una sesión más también de nuestros webinars en Southpol. Para conocimiento, por supuesto, de todos y de todas, estamos grabando la sesión, la cual les haremos llegar con muchísimo gusto a todas las personas que están participando en la misma. Y bueno, arrancamos el 2024, el 2025, perdón, ya con todo, con todas las pilas puestas, con mucho trabajo realizado ya, siendo la última semana del mes de enero de 2025. Y arrancamos con, digamos, varias sesiones que vamos a tener a lo largo del año, algunas exclusivas para clientes de Southpol y algunas otras abiertas como esta para hablar de temas tan importantes como el impulso que hay que dar a la resiliencia climática en las cadenas de suministro, particularmente en un contexto latinoamericano. Así que bueno, tengo el gusto hoy de poder moderar la sesión, pero en un momento más van a escuchar muchísimo más de colegas expertos dentro de nuestro equipo en Latinoamérica, en Southpol, para poder compartirles un poco más acerca de cómo atacar diferentes aspectos de las cadenas de suministro y poder hacerlas climáticamente resilientes. Así que el siguiente slide, por favor. Hay pequeñas reglas de mantenimiento, obviamente, para la sesión. La primera es que obviamente tienen todos los micrófonos apagados al arrancar. También esto para evitar igual algún accidente por ahí de personas que nos escuchan haciendo diferentes actividades, lo cual agradecemos. La otra también es que los invitamos, por favor, a que nos puedan hacer sus preguntas dentro de la sección. Dentro de la plataforma pueden ver que hay una sección con un cuadrito que tiene un signo de interrogación. Ahí, por favor, pueden poner sus preguntas. Vamos a estarlas revisando. Trataremos de dar respuesta a todas. Si por alguna razón no podemos, con mucho gusto les haremos llegar respuestas posterior a la sesión. Y también la otra, como lo decía yo anteriormente, la sesión está siendo grabada y la compartiremos con los que han asistido y nos han acompañado en la sesión. Bueno, primero un comentario muy rápido acerca de lo que es Southpol, ¿no? Nuestra misión como tal es hacer accesible el impacto climático positivo, real para todos y para todas. Dentro de esto, por supuesto, trabajamos y tenemos diferentes equipos de trabajo, trabajando tanto con gobiernos, con la cooperación internacional, pero también trabajamos muchísimo con empresas que están haciendo muchos esfuerzos y que están realmente convencidas y que tienen la convicción de mejorar su desempeño corporativo para, por supuesto, tener más bien, en lugar de una externalidad negativa, pero una externalidad negativa al medio ambiente, buscar, por supuesto, crecer de una manera sostenible. Entonces, pues bueno, es lo que buscamos hacer, un equipo de más de 800 colaboradores a nivel global, en básicamente todos los continentes y en todas las zonas horarias. Y bueno, estamos trabajando arduamente para tratar de apoyar en esta misión. Siguiente, por favor. Dentro de esto, pues tenemos una gran meta, ¿no? Y es lograr, ya sea eh, mantener y secuestrar 100 gigatoneladas de carbono al medio ambiente, del medio ambiente y regresarlo, por supuesto, a donde pertenece, que es en la naturaleza y en el suelo. Y esto, por supuesto, es una labor que buscamos hacer a través de diferentes actividades, para lo cual necesitamos movernos a la siguiente slide. Siguiente slide, por favor. Gracias. Sobre esto, pues bueno, hemos estado trabajando ya con más de 1,000 organizaciones a nivel mundial, pero tenemos tres diferentes líneas de negocio dentro de Southpol. Una de ellas, por supuesto, es consultoría para consultoría climática, con la cual trabajamos, por supuesto, con más de 1,000 organizaciones en nuestra historia. Ya tenemos 18 años cumplidos como una organización a nivel internacional, pero particularmente en Latinoamérica y el Caribe. Nosotros hemos ya trabajado durante 15 años, lo cual pues ya se dice fácil y es bastante, pero ha pasado bastante rápido ese tiempo. Eh, y dentro de eso, por supuesto, para el día de hoy, dentro de la sesión que tenemos, que va a ser bastante interesante desde mi perspectiva, pues van a acompañarnos diferentes colegas. Una de ellas, por supuesto, es Magdalena Campos, que es consultora gerente dentro del equipo de riesgos y oportunidades relacionados con el clima. También se encuentra Verónica Solórzano, que es consultora asociada de nuestro equipo de evaluación de impacto ambiental. Y de igual manera David Castillo, que es consultor gerente en evaluación de impacto ambiental. Siguiente, por favor. Y esto es un poquito resumen de lo que mencionaba yo anteriormente. Dentro de Southpol justo ya tenemos estos 18 años de experiencia trabajando
con 800 colaboradores, más de 1000 organizaciones a las que hemos ayudado, ya sea para establecer o conocer sus inventarios de emisiones, establecer objetivos, ambiciones climáticas, establecer también rutas, hojas de ruta también para descarbonizar sus actividades. Eh, También hemos logrado desarrollar proyectos en más de 30 países, tenemos presencia en más de 30 países y bueno, mucha experiencia complementaria porque es el ámbito de impacto climático, el ámbito de la sostenibilidad necesita de muchas áreas para poder complementar un equipo que brinde conocimiento lo suficientemente robusto para poder ayudar a la empresa, a las empresas que se encuentran en diferentes industrias y que enfrentan diferentes complejidades hasta dependiendo de la jurisdicción donde se encuentran. Por lo tanto, este equipo, pues bueno, busca siempre a través de esta diversidad en todos los sentidos de brindarles el mejor apoyo posible a nuestros clientes. Siguiente, por favor. Ahora bien, para entrar un poquito en el tema, nada más a manera de introducción, solamente un par de minutos, es importante pues conocer seguramente todos y todas, a diferencia de las conversaciones que habían hace 10 años, ¿no? Cuando las personas sobre todo hablaban y se enfocaban de las emisiones directas por consumo de combustibles o indirectas por el consumo de energía eléctrica. Eso ya hasta pareciera un tema que la gran mayoría, si no es que todos y todas los que participan en esta llamada, seguramente ya tienen conocimientos al respecto y han podido lidiar con muchos de los retos que representan varias partes de la contabilidad de emisiones, desde la propia recopilación de información, que luego es un reto, también la consistencia en la calidad de los datos a lo largo de toda la organización. Pero todavía eso representa, por supuesto, ya una parte bastante procesada, bastante bien trabajada por la gran mayoría de las organizaciones, porque esto a su vez se ha vuelto algo regulado en básicamente todos los países. Aquellas personas que nos acompañan de Colombia lo han estado ya viviendo y reportando, ya sea de manera regulada o voluntaria, dependiendo de algunos marcos específicos locales. Pero el mismo caso ocurre en muchos otros países de la región. Brasil, por ejemplo, México, por supuesto, con el Registro Nacional de Emisiones. Entonces, bueno, hay muchos de esos temas que son fácilmente entendibles, a diferencia de las conversaciones que sosteníamos hace 10 años. Pero, por supuesto, cuando hablamos de cadena de suministro, todos podemos, o todos los que hemos tenido que enfrentar cualquiera de las categorías del famoso alcance 3, sabemos que es un universo donde se requiere de mucho conocimiento, mucha experiencia y que requiere también hasta cierto punto de creatividad para poder llenar de pronto algunas brechas que existen en la información, pero también poder realmente tener información que sea útil y de calidad para poder tomar decisiones, que muchas veces esto desata, por supuesto, o desencadena en decisiones que van más allá propiamente del cambio climático, ¿no? Porque conllevan inversiones, conllevan compromisos propios con inversionistas, conllevan también cambios en la cadena de suministro, en dónde ubicar ciertas operaciones. Entonces es un tema bastante complejo y como lo mencionamos en esta diapositiva en particular, muchas veces las emisiones representan, cuando estamos hablando de la cadena de suministro, o de todas las emisiones que no son alcance 1 y alcance 2 o directas por combustibles y energía eléctrica, que son las indirectas también, alcance 2, puede llegar a representar 70, 80 o 90%, inclusive más, dependiendo del rubro en el que se encuentra una empresa. Entonces, es muy importante entender que es todo un viaje y que requiere pues bastante conocimiento y acompañamiento. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es propiamente, no? También esta pregunta, ¿no? ¿De qué es descarbonizar la cadena de suministro y por qué es importante para los objetivos globales? Ya mencionábamos, por supuesto, hablar de la cadena de suministro es hablar de la mayor parte de la huella o el impacto climático de una organización. Eh, pero también es importante mencionar, ¿no? Que del trabajo que ha hecho justo esta organización, ¿no? Que era antes conocida como el Proyecto de Divulgación Climática o el CDP, como mejor se conoce, por supuesto, esto por sus siglas en inglés, que antes solamente se enfocaba en carbono y ahora se enfoca también en muchas aristas más, incluida naturaleza, incluida temas de circularidad. Solamente el 15% de las empresas han reportado que han establecido un objetivo de reducción. Y esto, por supuesto, tiene mucho que ver una cosa, o tiene que ver muchísimo que ver con el nivel de complejidad de este ejercicio, pero también de pronto, pues por la falta tal vez de elementos y herramientas de cómo enfrentar los retos que conlleva un inventario, especialmente con la naturaleza o con el conocimiento de que las organizaciones no son
rígidas, sino van evolucionando y va cambiando con el tiempo. De pronto hay expansión, hay adquisiciones, las propias empresas buscan siempre continuar creciendo y aumentar el valor para sus inversionistas, pero también para sus clientes, también para sus colaboradores, y esto conlleva muchas responsabilidades que hace que las organizaciones vayan evolucionando. Entonces, eso sin duda afecta también el que algunas empresas sean más tímidas a la hora de abordar el tema y sobre todo comunicar este tipo de compromisos. Sin embargo, es importante saber que aquellas que realizan este tipo de ejercicios y se mantienen cercanos a sus proveedores y a sus demás grupos de interés, tienen muchas más probabilidades de tener éxito y poder hacer una transición hacia la famosa ruta, ¿no?, del 1.5 grados. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué para quién es relevante cuando estamos hablando de una descarbonización? Ya entrando un poco más en materia y en detalle, hablando de categorías que son muy específicas dentro del famoso alcance 3. La categoría uno, que tiene que ver con la adquisición justo de productos, de bienes, pues es relevante para la gran mayoría, si no es que todas las empresas, porque pues todas las estamos adquiriendo diferentes productos, productos de consumo, que bueno, hay que, por ejemplo, como algunos de los que mencionamos acá, empaques, ingredientes, suministros de oficina para aquellas que son más de servicios, inclusive pues materias primas para nuestra operación diaria. Entonces, toda la categoría uno termina siendo una categoría fundamental para la gran mayoría de las empresas. Por el otro lado, también en una categoría 2, la gran mayoría de las empresas también comprarán activos, equipos para poder operar diariamente. Entonces, esas maquinarias, edificios, infraestructura en general, vehículos también para los temas de logística, todo eso cae dentro de una categoría 2 y es muy importante también tenerlo en cuenta. Y finalmente, pues el tema de la logística, ¿no? Obviamente estamos hablando de que el alcance 3 tiene 15 grandes categorías, dependiendo la naturaleza, la ubicación, la industria donde se encuentra una empresa, tendrá más injerencia una categoría de alcance 3 que otra, pero casi todas tendrán un tema logístico, ya sea indirecto, directo, o sea, con una flotilla propia, o indirecto al subcontratar a alguien. Por lo tanto, esta categoría también se vuelve muy relevante para la gran mayoría de las empresas. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de eso es importante también, creo que durante todos estos años que conversábamos, ¿no?, que las empresas eh, ya han vivido y han podido madurar una estrategia de sostenibilidad y de reducción del impacto climático. Hay un punto clave que a veces es difícil tanto de transmitir como de entender por parte de las empresas que empiezan un viaje climático, como le denominamos internamente, y es que no es un proceso lineal, es un proceso cíclico y de aprendizaje y de mejora continua, lo cual no solamente implica, aunque tú empiezas con una medición, una empresa empieza con una medición tanto de una huella, puede ser una huella de carbono, una huella plástica, una huella de biodiversidad, conocimiento de impactos y dependencias, el conocimiento de riesgos y oportunidades también debido a esa huella. eh, Después de ese punto de partida hay que crear una estrategia para poder abordar los puntos más importantes y ir reduciendo poco a poco la huella correspondiente. Pero eso también requiere de mucho involucramiento del resto de los grupos de interés, particularmente de proveedores. Y tienes dos opciones para navegar esta ruta. Puedes accidentalmente encontrarte con algunas oportunidades de descarbonizar o de reducir ese impacto, o puedes de una manera bien diseñada y proactiva abordar esos puntos que son importantes para ti. Desde mi perspectiva, siempre y todas las veces va a ser mejor lo segundo, tener esto abordado como un diseño y bien incluido y bien incrustado dentro de una estrategia de negocio, en lugar de tenerlo como una estrategia paralela para descarbonizar, estando esto separado del negocio mismo. Y después de eso, por supuesto, viene la parte de implementación, porque de nuevo, esta es la parte donde se invierte más tiempo, recursos y pues bueno, es importante entender que al implementar y al involucrar la cadena de valor, vas a tener de igual manera un impacto en tu inventario de emisiones, lo cual va de igual manera a corregir la estrategia que tenías inicialmente planteada, porque puede ser que los puntos que antes eran los más críticos ya no lo sean después de esas intervenciones. Entonces,
el mensaje clave dentro de esto es, este es un proceso de mejora continua, es un proceso cíclico, se requieren muchos temas de recálculo y se requiere, por supuesto, inclusive ajustes a lo largo del viaje. Siguiente, por favor. Y con eso, bueno, tengo el gusto ahora sí de, más bien, yo cederle la palabra a mi colega Magdalena. Mag, todos tuyos. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, pues como mencionaba Miguel, otro aspecto fundamental que debe tomarse en cuenta en las organizaciones para impulsar esta resiliencia en toda la cadena de valor también es la evaluación de riesgos y oportunidades relacionadas con el cambio climático. Pero bueno, primero que nada, ¿qué son los riesgos climáticos? Soulpole utiliza el marco de riesgos climáticos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, que define los riesgos climáticos en función de tres variables: la exposición, la amenaza y la vulnerabilidad. Primero que nada, la exposición nos dice dónde serían o dónde podría tenerse impactos en las operaciones de las organizaciones. Recordemos que estos impactos pueden ser en las operaciones directas y también pueden ser en algún punto de la cadena de valor, por eso su relevancia para que se evalúe. Y bueno, es por ello que es muy importante hacer como primer paso siempre hacer un mapeo del negocio, porque esto varía demasiado dependiendo de qué sector se trate y de dónde estén ubicados. La otra variable a tomar en cuenta es la amenaza, el peligro o amenaza climática, lo cual nos indica la intensidad y frecuencia de estas amenazas físicas relacionadas con el clima o de estos eventos de transición y y de esos potenciales eventos de transición bajo diferentes escenarios. Y finalmente, otra cosa que debemos de tomar en cuenta cuando evaluamos riesgos es la vulnerabilidad, la cual nos dice qué tan susceptible es una organización a cada una de estas amenazas o eventos de transición. Y este componente comúnmente incluye o contempla acciones de mitigación o de adaptación que pueda tener la empresa para estos riesgos que ya haya identificado. Entonces, en conclusión, los riesgos climáticos nos indican la potencialidad de impactos adversos derivados del cambio climático, considerando tanto la probabilidad de que ocurran estas amenazas como la vulnerabilidad que tengan las empresas para hacer frente a estas amenazas y aquí como podemos ver, hay algunos ejemplos que tal vez ustedes ya les suenen, que ya han visto que ocurren. Tenemos algunos ejemplos de riesgos físicos, los cuales son estos riesgos asociados a fenómenos meteorológicos extremos, que son comúnmente llamados riesgos físicos agudos, y aquellos que son más a largo plazo, que comúnmente son riesgos físicos crónicos. Y por otro lado, también tenemos los riesgos de transición, que son más asociados a la transición a una economía baja en carbono, que limita el calentamiento global a 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales para el final de siglo, ¿no? Entonces, como pueden ver, estos riesgos o estos eventos de transición no solamente son relevantes para las operaciones directas de las empresas, también pueden ser, y los hemos visto, que también ocurren a lo largo de todas las cadenas de valor. Entonces, esto puede ocasionar cortes en los suministros, retrasos en los suministros, paros en las operaciones directas. Entonces, es por eso que es muy importante iniciar a identificarlos y a evaluarlos. Y bueno, aquí, ¿por qué últimamente hemos visto que cada vez incrementa ese interés para evaluar y abordar estos riesgos climáticos y por qué las empresas están cada vez tomando más conciencia en esto? Primero que nada, como hemos visto, pues ha habido un incremento en este tipo de regulaciones que han emergido en los últimos años. Por ejemplo, el CSRD en Europa, que aunque afecta en mayor medida a empresas europeas, también afecta a empresas no europeas que tengan operaciones significativas en Europa. Y bueno, y también por otro lado tenemos el ISSB, que es otro marco que retoma el TCFD y mete un poco más de detalle, un poco más de requerimientos un poco más robustos, lo cual hemos visto que está siendo impulsado por la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, ambos marcos regulatorios están empezando a pedir que las empresas evalúen y reporten su desempeño en esta gestión de riesgos climáticos.
Entonces, ese es uno de los mayores drivers que hemos visto que ha ocasionado que cada vez más empresas tengan ese interés de evaluar sus riesgos climáticos, pero también pues existen beneficios y también otros drivers que han permitido que las empresas hagan esto. Y es este tipo de análisis ayudan a crear un negocio más resiliente y también ayuda a identificar nuevas oportunidades de esas organizaciones. Además de que previo a la existencia y este auge de esos nuevos marcos regulatorios, también habíamos visto que existen expectativas de parte de los grupos de interés de las organizaciones que ya empezaban a pedir esta consideración de los riesgos climáticos dentro de la estrategia. Y es, por ejemplo, los inversionistas o algunos clientes que ya han visto pues estos efectos ya de cambio climático, ¿no? Que es, por ejemplo, los cortes en el suministro o el cambio de patrones climáticos que provocan que tal vez ya no tengamos el acceso a ciertas materias primas. Entonces, es algo que ya venía ocurriendo, pero que hemos visto que últimamente se ha impulsado en mayor medida. Y bueno, aquí nada más presentamos lo que nosotros comúnmente proponemos para hacer esta evaluación de riesgos climáticos en una forma muy general y un poco para que sea un poco más fácil de entender cuáles son estos 4 pasos. Lo que nosotros proponemos siempre al inicio es identificar, el primer paso es identificar a qué riesgos físicos y a qué eventos de transición las organizaciones, tanto sus operaciones directas como su cadena de valor, podrían estar expuestas. Después de esto, nosotros proponemos evaluar a través del análisis de escenarios para después, una vez que ya hayamos identificado estos puntos críticos a través del análisis de escenarios, cuantificar estos potenciales impactos que pudieran tener estos riesgos tanto físicos como de transición. Y finalmente, el último paso que nosotros solemos recomendar es identificar acciones de adaptación y de mitigación al riesgo que permitan construir un negocio más resiliente. Y bueno, en general, ¿qué es lo que nosotros hacemos en Soulpole? Nosotros tenemos diferentes servicios. Lo que nosotros, y bueno, y eso también varía del tipología de la empresa, del tamaño, del sector, de dónde estén ubicados. Pero como hemos visto que es la mejor forma de abordar este tema que es tan complejo y tan amplio, es primero, como ya lo mencioné en la slide anterior, es identificar los riesgos y oportunidades más relevantes a la empresa. Y eso lo hacemos a través de una creación de un registro largo de riesgos que puede incluir alrededor de 50 a 100 riesgos que son exclusivamente a los que pudiera estar expuestos dada compañía. Entonces es muy a la medida, dependiendo del sector, de dónde esté operando, en qué países esté operando. Y después de esto, tenemos sesiones de priorización donde nosotros seleccionamos los temas que podrían ser más relevantes o donde ya empezamos a ver efectos del cambio climático. Entonces, seleccionamos estos temas más relevantes y hacemos un análisis de escenarios a través de 2 formas. Nosotros tenemos una herramienta digital que ya nos ayuda a modelar y hacer análisis de escenarios para riesgos físicos, donde evaluamos hasta 13 diferentes amenazas climáticas a través de 2 escenarios, el SSP2, que es alineado a 2 grados centígrados, y el SSP5 alineado a 4 grados. Y por otro lado, hacemos una evaluación de la medida de los riesgos de transición a través de un escenario de 1.5 grados. Y esto con base también en el sector, del sector que se trate y el lugar o la región o el marco regulatorio que le aplique a las operaciones de la empresa. Una vez que ya hicimos este análisis de escenarios, es posible identificar estos focos rojos, es decir, ver dónde tenemos, porque en este primer análisis de escenarios lo que hacemos es esta calificación cualitativa, donde podemos identificar cuáles son los focos rojos y con base en eso volver a hacer este ejercicio de cuantificar estos posibles efectos. Y esos sería como los 3 principales pasos que tenemos para la evaluación de riesgos. Una vez y ya independientemente de eso, lo que también solemos hacer es apoyar en los reportes para su alineación con estos marcos de divulgación que ya he mencionado, para cumplir con esos requerimientos regulatorios que también ya he mencionado, como el CSRD o el ISSB.
Y finalmente, otro tipo de apoyo que nosotros solemos brindar también es a través de, hacemos o ayudamos a hacer análisis de resiliencia, en donde nosotros proponemos medidas de mitigación al riesgo o de adaptación al riesgo, y también es posible, si es necesario, también cuantificar los beneficios financieros que pudieran tener estas acciones de mitigación o estas acciones de adaptación. Y bueno, esta es una parte, creo que es muy fundamental para poder tener una estrategia integral de cambio climático, pero solamente estamos viendo los impactos que pueden tener, pudiera tener el cambio climático a las organizaciones, pero también es importante ver el impacto que está teniendo la organización en términos de cambio climático. Entonces, es por eso que le voy a ceder la palabra a mi compañera Verónica, que nos va a hablar un poco más sobre las emisiones, sobre el impacto que tienen las empresas en términos de cambio climático. Muchas gracias, Max. Sí, gracias por la introducción. Bueno, vamos a hablar por qué es importante. Y si pasamos a la siguiente, como ya lo mencionaban un poco al inicio, medir las emisiones es el primer paso hacia la acción climática. ¿Y por qué es esto? Es porque si no sabemos en dónde estamos parados, pues no sabemos ni a dónde queremos ir, ni si estamos avanzando, si estamos retrocediendo o qué es lo que estamos haciendo. Entonces, contabilizar nuestras emisiones nos permite mejorar esta toma de decisiones en las que ya tenemos una visualización del panorama y podemos planear nuestras acciones y saber mejor el impacto que van a tener cada acción que tomemos. También nos ayuda a cumplir con los crecientes requisitos obligatorios, como ya también lo mencionó Magdalena un poco. Cada vez es más común que se establezcan normativas donde obligan a las empresas a publicar su estrategia ambiental o sus emisiones o su consumo de electricidad, cualquier cosa, pero vamos avanzando, incrementando estos requisitos de reporte. Entonces las empresas tienen que estar preparadas y tienen que tener esta expectativa de que cada vez se le van a ir incrementando los requisitos que tiene que cumplir. Y a su vez, todos estos pasos gana credibilidad ante las partes interesadas. ¿Y quiénes son? Tanto nuestros inversionistas como nuestros empleados, nuestros clientes. El hecho de que una empresa publique una estrategia ambiental o el hecho que tenga un compromiso con el medio ambiente es importante y atractivo para los usuarios o consumidores. Y estamos viendo mucho que también hay greenwashing, lo cual es difícil de descifrar si una empresa de verdad está haciendo algo o no. Entonces, tener esta credibilidad y que podemos sustentar lo que decimos con acciones reales es muy importante ya para todos en esta sociedad. Y vamos a la siguiente. Ya una vez que calculemos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos ciertos beneficios. El primero es que desarrollamos capacidades dentro de nuestra empresa. Si, por ejemplo, no tenemos ya un área dedicada a la sustentabilidad, pues podemos establecerla. Y esta misma ya tiene cierto conocimiento sobre cómo calcular las emisiones de GEI utilizando, por ejemplo, el protocolo de gases de efecto invernadero, cómo se calcula el inventario, cuáles son las fuentes de emisión de mi organización. Y esto hace también que se involucren todos los empleados en esta parte de cuidado del medio ambiente. También otro punto es que establecemos nuestra línea base. Nuestra línea base, como lo comentaba, es, como su nombre lo dice, es una base para que de aquí en adelante tengamos ese enfoque y conocimiento de cuáles son mis oportunidades para reducir mis emisiones. Entonces tengo mi base y ya todo lo que haga a partir de ahora lo voy a comparar contra esa línea base y voy a saber cómo está mi progreso o si no estoy avanzando como quisiera, si tal vez tengo otra oportunidad en otro lado que puedo explorar, etcétera. Y todo esto en conjunto nos da una visión estratégica. Ya teniendo este conocimiento de mis tres alcances y mis emisiones de gas de efecto invernadero, de cuáles son mis mayores fuentes, cuáles son mis proveedores más importantes, cuáles son mis clientes más importantes,
Entonces ya la organización está lista para avanzar y no quedarnos en este punto que mencionábamos al principio de, bueno, ya medí y ya ahí me voy a quedar. Entonces ya teniendo esto, ¿qué más voy a hacer? Y desarrollar estas estrategias a mis objetivos. Y pasamos a la siguiente, por favor. Y para calcular nuestro inventario de emisiones, utilizamos diferentes tipos de información. La primera es la información primaria. Como su nombre lo dice, es primaria porque es específica a las actividades de mi organización. Es decir, exactamente cuánto combustible compro, cuánto volumen de materia prima compro, a cuántos kilómetros viven mis empleados y cómo se mueven. Esa es información primaria de la organización y nos ayuda a darle más certeza y más validez a nuestro inventario. También tenemos información secundaria, que es decir, cuando es muy probable que no toda la información que se necesita para un inventario esté disponible, sobre todo en la primera vez que se realiza. Y entonces para llenar estos huecos utilizamos información secundaria, que viene de datos promedios de la industria o bases de datos del país o incluso se pueden utilizar de bases de datos de otros países que tengan una sociedad similar a la del país de la organización. Existen diferentes trabajos en los que podemos utilizar esta información secundaria para llenar los huecos que tengamos en información primaria. Pero si utilizamos mucha información secundaria dentro de un inventario, es probable que no tengamos una visualización tan exacta de nuestra organización. Y lo tomamos como, pues nada más con esto reporto y ya, pero en realidad no nos permite ser una métrica de gestión, no nos permite tomar decisiones porque la información con la que estoy reportando no es mía. Entonces, es normal que en un inventario se utilicen las dos, pero de preferencia que se utilice un mayor porcentaje de información primaria y a través de los años, cada vez que vamos avanzando con nuestro inventario, vamos a ir mejorando esta calidad poco a poco. Y pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué hacemos en Southpool? Aquí también tenemos una herramienta donde nosotros podemos calcular nuestras emisiones. La organización mantiene la propiedad y el control de sus datos, pero utilizamos esta herramienta para poder tener una visión de cuál es su estado y el progreso de mis emisiones. Esta herramienta nos permite calcular de diferentes años y documentar la metodología que hacemos año con año para tener esta consistencia y la trazabilidad de mis decisiones. También nos da transparencia y como tenemos toda la información en un mismo lugar, pues podemos hacer comparativos históricos de cómo van creciendo mis emisiones o decreciendo. Y claro que no los dejamos solos, aunque ustedes usaran esta herramienta, tienen acceso a los expertos de Southpol para apoyarlos en cada paso de cómo vayan creciendo sus necesidades a través de su travesía climática. Y la herramienta cumple con las normas globales a las cuales nos adherimos para calcular nuestro inventario de emisiones. Y con esto le paso la palabra a David, que nos va a dar más información sobre cómo reducir estas emisiones. Gracias, Vero. Bueno, pues como acabamos de ver, medir las emisiones con precisión es solo el primer paso. Ahora vamos a ver cómo podemos traducir esos datos en una estrategia efectiva que nos permita hacer una reducción real de todo lo que ya hemos medido. Siguiente, por favor. Bueno, para reducir emisiones de manera efectiva, no solo basta con establecer objetivos, basarnos en lo que están haciendo otras empresas. Si bien es algo importante, lo más relevante es crear una hoja de ruta que nos permita cómo llegar a estos objetivos que nos estamos estableciendo. Esta hoja de ruta debe ser clara para que nos permita seguirla de forma constante. ¿Y por qué es clave tener esta hoja de ruta? Porque, como hemos visto, si no existe un plan estructurado, pues no se puede alcanzar una reducción real. Las empresas necesitan definir en dónde están hoy y qué deben hacer para alcanzar sus metas climáticas según los objetivos que se hayan propuesto. Entonces, esta hoja de ruta permite
que este camino sea trazado de una forma realista y lo más importante, alcanzable. ¿Qué elementos clave debe tener esta hoja de ruta? El primero de estos es identificar los puntos críticos, es decir, en dónde están la mayoría de las emisiones que yo ya detecté. ¿Cuál es el impacto de las acciones? Es decir, ¿cuánto se pueden reducir? También es importante considerar la efectividad, o sea, qué tan viable es implementarlas dentro de la empresa, no solamente dejarnos llevar por las modas, por algo que creemos que puede aplicarnos, sino que debemos ser muy realistas y conscientes del contexto en el que nos encontramos. Otra cosa importante es que debemos establecer una línea del tiempo clara, con pasos específicos para nosotros ir midiendo cuáles van a ser nuestros hitos en esta hoja de ruta. Y finalmente también conocer los recursos, es decir, qué se necesita para implementarlos. Con una hoja de ruta estructurada podemos priorizar las acciones correctas en el momento adecuado. Ahora, ¿cómo podemos elegir estas acciones estratégicamente? Siguiente, por favor. Sí, entonces nosotros tenemos una serie de pasos que nos sirven para identificar cuáles van a ser estas estrategias claves que nos permiten alcanzar una reducción efectiva. La primera de estos es identificar qué acciones concretas nosotros ya podemos hacer. También de esto nos sirve hacer un análisis de las acciones que ya hacemos. Pueden ser acciones que en primera instancia no tengamos identificadas como que nos sirvan para nuestros objetivos de reducciones, pero que también apliquen a los objetivos que nosotros estamos haciendo. Aquí también es importante que detectemos cuáles son estas acciones que nos permitan reducir más con el menor esfuerzo posible, porque parte de esto también es comenzar con actividades que nos permitan darnos cuenta de que todo lo que nosotros hacemos dentro de la empresa, dentro de nuestra cadena de suministro, es importante. Después de esto, alineamos las estrategias, las acciones que nosotros ya hemos identificado con las acciones claves del negocio. Es decir, no se trata nada más reducir por reducir, sino atacar los focos principales que ya hemos identificado. Después de esto, hay que evaluar el impacto y la viabilidad de cada una de las acciones. Aquí podemos considerar cuestiones como los costos, las tecnologías disponibles, los impactos que vamos a tener en nuestras operaciones, entre otros. Y finalmente, ya que entendimos todo lo que debemos entender sobre nuestras acciones, hay que priorizar la implementación. Es importante que entendamos que no todas las acciones se pueden implementar al mismo tiempo, así que debemos definir prioridades basadas por ejemplo, costo-beneficio, urgencia, facilidad de aplicación, recursos disponibles, entre otras cosas. Es así que cuando tenemos una estrategia alineada a los objetivos de la empresa y a la realidad, pues aumentamos las posibilidades de que las reducciones sean como nosotros las estamos planeando y también que estén alineados a los estándares internacionales, como puede ser la iniciativa de los objetivos basados en ciencia. Siguiente, por favor. Ahora que hablamos de las cadenas de suministro, como veníamos comentando anteriormente, la mayoría de las emisiones de una empresa en este famoso alcance 3, pues tienen que ver con acciones relacionadas con la cadena de suministro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder tener una mejor vinculación con nuestra cadena de valor? Aquí lo más importante es identificar cuáles van a ser nuestros proveedores claves, es decir, cuáles tienen incidencia en la mayoría de nuestras emisiones, porque esto nos ayuda a que nosotros ataquemos de una manera efectiva aquellos proveedores que tienen un mayor impacto. Después de esto, es importante que nosotros estemos en una colaboración cercana con esos proveedores para recuperar información primaria que nos permita entender cómo las acciones de estos proveedores impactan en nuestra cadena de suministro. Y también les ayuda a entender a los proveedores cómo entender mejor la huella de carbono y los impactos que se pueden hacer, no solamente en nuestras acciones, sino en todas las actividades con las que estos proveedores colaboran.
Am, y también aplica mucho lo que ya habíamos discutido anteriormente, que se tiene que dar prioridad a las acciones que sean mucho más fáciles de implementar en un principio. Y también es importante que todos estos proveedores se sientan identificados, que no solamente estamos hablando de una sola ocasión, porque recordemos que el desarrollo de una estrategia es un proceso iterativo que se debe adecuar a, a lo que nosotros estamos viendo tanto en el mercado como en unas condiciones externas, como lo vamos a ver en la siguiente slide, por favor. Entonces, como veníamos comentando, la estrategia se debe alinear a los cambios que venimos identificando, no solamente dentro de la empresa, sino en el exterior. Por ejemplo, algunos cambios regulatorios, que es algo que estamos observando que cada vez es más común, no solamente a nivel internacional, sino también en México. Y estos cambios no solamente surgen también de cuestiones normativas, sino de necesidades de, por ejemplo, ciertos accionistas que nos están requiriendo que nos alineemos a ciertos objetivos, que establezcamos una estrategia, también los consumidores que cada vez son más conscientes del impacto que tienen sus acciones a la hora de seleccionar productos con el medio ambiente. Entonces es importante que consideremos todo esto para hacer cambios en nuestra estrategia y que nos sirva para conseguir los objetivos que nosotros nos hemos establecido. También hay que considerar cambios en nuestras actividades, es decir, que podemos tener nuevas líneas de negocios, que también puede haber una mejora en los datos que tenemos. Por ejemplo, si no se pudo obtener información primaria en el primer ejercicio de contabilización, em, ya en los siguientes procesos de contabilización se puede conseguir mejor información y resulta que las emisiones son más altas o más bajas de lo que nosotros estábamos esperando. Entonces es aquí cuando nosotros debemos ajustar nuestra estrategia también. Cambios en metodología, que esto tiene que ver con ajustes en lo que nosotros encontramos con las mejores prácticas. Cambios en el alcance, que ahora resulta que mi estrategia solo se aplicaba por ejemplo, a una línea de producto o a una región. Ahora la quiero implementar a todas las regiones en las que la empresa tiene impacto. También es importante que lo ajustemos. Y también algo muy importante es que si nosotros encontramos errores, pues se tiene que ajustar respecto a los nuevos hallazgos que nosotros encontremos. También cambios internos en la empresa, como pueden ser fusiones, adquisiciones o también que abran operaciones en otros países. Esto es muy importante porque si nosotros mejoramos la precisión de la información que estamos utilizando para establecer nuestra estrategia, también vamos a mejorar la precisión con la que se va a aplicar esta. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo hacemos en Southpol para modelar las reducciones de las emisiones? Nosotros sugerimos que este enfoque no solamente se trate de definir acciones, sino también de entender cuál es el impacto que estas acciones van a tener antes de implementarlas. Modelar nos permite proyectar cómo cada una de las acciones contribuirá a nuestras metas y nos permitirá en consecuencia tomar decisiones más informadas, porque esto nos permite a priorizar cuáles van a ser las acciones con mayor impacto, evaluar diferentes escenarios antes de ejecutar las acciones o las medidas que nosotros queramos em, establecer, y también facilita la toma de decisiones que nos permite ser más estratégicos con lo que vamos a hacer basados en los datos que estamos obteniendo. Aquí existe una serie de factores clave que nosotros consideramos para el modelado de las reducciones, como puede ser el impacto, es decir, qué tan grande es la reducción que nosotros estamos esperando, si se puede medir en relación con los objetivos globales. Por ejemplo, si nosotros hacemos que nuestra estrategia esté alineada a la iniciativa de los objetivos basados en la ciencia. Otros factores que consideramos son la categoría de las emisiones, es decir, qué parte de las emisiones estamos cubriendo, solamente emisiones directas relacionadas con energía, transporte, compras, etcétera. También el periodo de tiempo, cuando nosotros estamos esperando que los cambios motivados por nuestras estrategias se vean reflejados. Es una reducción en el mediano, corto
o largo plazo. También la viabilidad, es decir, si existen tecnologías disponibles, si los proveedores que ya hemos identificado se pueden adaptar, cuáles son las barreras que nosotros estamos detectando para la aplicación exitosa de nuestra estrategia, así como las alianzas claves, cuáles serían las áreas internas, cuáles serían los departamentos que necesitan involucrarse con un mayor grado de responsabilidad para que nuestras estrategias sean aplicadas. También si hay socios externos que deben ser involucrados para que nosotros podamos conseguir nuestras ambiciones. Y finalmente, costos, ¿no? ¿Cuáles serían los costos de las intervenciones? Si nosotros necesitamos algún retorno de la inversión, ¿cuál sería este? También es muy importante conocer cuáles son estas acciones en cuanto a la evolución que van a tener. Como veníamos mencionando, no solamente se trata de establecer algo y ya dejarlo así, sino que es muy importante monitorearlo para que también se alinee a los cambios recientes y también para que nosotros podamos ver el momento ideal para hacer estos ajustes. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Sí, entonces, ¿cómo nosotros podemos visualizar los avances que nosotros tenemos en nuestra estrategia? Bueno, pues aquí en Sudpool tenemos una herramienta que nos permite visualizar todos estos impactos para también hacer que este seguimiento sea claro y estructurado, y también podemos visualizar cuestiones como cuál es la contribución que cada una de las intervenciones que nosotros estamos considerando tiene en cuanto a la reducción total. También esta herramienta la utilizamos para analizar escenarios específicos y ajustar estas estrategias en tiempos reales, porque como recordemos, esto es un proceso iterativo y atendiendo a lo que las otras empresas están haciendo, a los requerimientos normativos de accionistas, etcétera, es muy importante que todos estos cambios sean ajustados en tiempo real. Ya no estamos en una época donde estos cambios pues, se podían hacer de manera semestral, bimestral, etcétera, sino que necesitamos que esto sea posible en tiempo real. Y para eso pues, nosotros utilizamos esta estrategia. También la herramienta nos permite comparar las emisiones reales con los objetivos y ajustarlos de manera correspondiente. Y también algo muy importante que nos permite esta herramienta es que nos facilita desarrollar reportes, porque ya, como veníamos mencionando, existen varios requerimientos normativos que nos permiten y que nos exigen que reportemos cuáles son nuestros avances en esas áreas. Entonces, cuando se utiliza esta herramienta, pues ya es muy fácil generar reportes, generar gráficas para que las personas que nos están requiriendo esta información, pues lo puedan entender de una manera mucho más fácil. Es así que con este enfoque, pues podemos asegurar que las reducciones planeadas se estén cumpliendo y, y con esta herramienta, pues pueden ver cuáles son los cambios y los impactos en tiempo real. Entonces, con esto cierro mi parte y Miguel, te cedo la palabra para continuar con los siguientes pasos. Muchísimas gracias, David y equipo. Siguiente, por favor. A manera de cierre, de una manera muy sencilla, muy rápida, pues bueno, creo que hay dos mensajes muy importantes que podemos compartirles, ¿no? La primera es, eh, una vez que ustedes han empezado esta travesía climática y ustedes ya conocen acerca de su inventario de emisiones, dónde se encuentran esos puntos clave de que hay que abordar, es muy importante finalmente comprometerse. Esto no es solamente, y esto dista mucho de parecer algo que es meramente para fines de reporte. Esto tiene un impacto muy importante en toda la organización y sobre todo porque aquellas organizaciones que han logrado entender la importancia de la sostenibilidad como parte fundamental de sus estrategias de negocio son aquellas que realmente se comprometen y se vinculan con el resto de su cadena de valor. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, hay diferentes cuestionamientos que las empresas al comprometerse se hacen, ¿no? La primera, por ejemplo, es cómo contabilizamos el impacto, tanto el existente como el impacto positivo de las medidas que vamos logrando incluir dentro de nuestra estrategia. La otra, con quiénes nos asociamos, quiénes son esas personas o esas organizaciones clave con las cuales deberíamos de interactuar, quiénes están dispuestos a colaborar o también cómo logramos incentivar ese comportamiento o esas sinergias, cuáles de los objetivos que tienen los demás grupos de interés también coinciden con los propios.
y también cuál debe ser el rol de cada parte para poder llegar a que se cumplan los objetivos de las diferentes partes de esa cadena de valor. Todas esas son preguntas claves que hay que realizarse, pero es muy importante tener en cuenta estos tres puntos que mencionamos abajo. Es identificar y mapear cuáles son los socios de la organización. Esto, sobre todo, ustedes, de nuevo, esto lo menciono creo que de una manera muy frecuente con respecto a la importancia de saber el Pareto, ¿no? ¿Dónde está el 80% de ese impacto potencial y que muchas veces se concentra en el 20% de las empresas, ya sea de los proveedores o inclusive también de nuestros clientes, con quienes deberíamos de estarnos vinculando de una manera bien planeada y proactiva para poder tener una acción que sea efectiva. Para esto es importante tener un marco de referencia de cómo vamos a colaborar y cuál va a ser digamos, cómo va a evolucionar esa sinergia a lo largo del tiempo. Y finalmente, pues bueno, una vez que se tiene conversado esto y que hay un plan detrás, es importante respaldar esto a través de objetivos y metas que sean claros, que sean alcanzables, que sean ambiciosos, que sean medibles. Pero, pues bueno, eso es importante al final aterrizarlo en esos compromisos que todas las personas saben que tienen que alcanzar y que hay una hoja de ruta también al respecto. Siguiente, por favor. Y el segundo, pues, es animarse a implementar. Una vez que hemos platicado de todo esto, de toda la parte, de todo el trabajo que hay que hacer colaborativo, de escritorio, de investigación, de análisis, de cálculos, también existe todo un mundo adicional de cuestiones a conocer, como la parte del cumplimiento de esos estándares, de esas directrices, de esos protocolos que ya nos mencionaba alguno de ellos también, Magdalena al inicio de la sesión. También cuáles son los recursos que tiene la organización para implementar las acciones o esa hoja de ruta. También el conocer y establecer de forma adecuada lo que es una línea base o un año base también para la organización. Es decir, muchas ocasiones las organizaciones establecen un año en el que tenían la mayor intensidad de emisiones o la mayor huella de carbono, buscando que ese sea el año base más representativo. Sin embargo, también conforme hay cambios organizacionales, la propia empresa puede encontrar que de nuevo ha expandido sus operaciones, ha crecido en un cierto porcentaje, que ha adquirido otras operaciones, que ha vendido operaciones, o sea que han habido muchos cambios, lo cual hace que a pesar que sea el año donde hay una mayor expresión de toneladas de CO2 equivalente, no sea el año idóneo para poder establecer como año base. Y lo que es igualmente importante, una vez que hay cambios significativos en el inventario posterior o en la huella de carbono posterior de una organización, es muy normal y es natural que haya un recálculo hacia atrás. El tener inventarios que reflejan potenciales mejoras o potenciales cambios en una huella posteriores sin hacer un ejercicio retroactivo puede distorsionar tanto para bien o como para mal, el comportamiento y el efecto que tienen estas medidas o estas acciones que han sido implementadas por una organización. Por lo tanto, es fundamental que siempre se tome en cuenta, como lo mencionaba también al inicio, que una trayectoria climática no es una trayectoria lineal, lleva mucho aprendizaje, lleva mucha corrección también, porque la empresa va conociendo más, va mejorando sus herramientas, va mejorando su calidad de información, va mejorando la calidad y granularidad de los datos. Entonces, esto es un viaje y hay que ir aprendiendo mucho de cómo ir mejorando ese conocimiento en pro de reducir el impacto climático y aumentar la resiliencia de la organización. Y finalmente, como el último punto, es sumamente importante, tanto como conocer cuál es el impacto y cuál es la huella original, llevar un buen esquema de monitoreo y reporte para poder de nuevo también, yo creo que esto es muy válido, así como reconocer las cosas que de pronto no hacemos de manera correcta y cuáles son esas áreas de oportunidad, también poder defender y presumir las cosas que se hacen bien, de forma tal que también haya más inversiones para poder aumentar más el alcance de lo que se está haciendo de una manera adecuada. Entonces, hasta ahí, siguiente, por favor. Y tomando esto ya como base, me voy a permitir, si me regalan un minutito de su tiempo, simplemente compartir con ustedes información acerca de nuestra herramienta Lumo, para quienes estén interesados también, lo cual tiene módulos relacionados con todo lo que acabamos de platicar, con Mag, Vero y también con David.
Con esta herramienta lo que buscamos es justo brindar a todas las empresas una posibilidad también de hacer más eficiente el cálculo, el conocimiento de su huella de carbono. Y por lo tanto también hacer más accesible la colaboración con otros departamentos, porque sabemos que un inventario requiere de la colaboración de muchas personas y también siempre justo en esta temporada del año, enero, febrero, marzo, son son meses muy caóticos, es un periodo muy caótico para la mayoría de las organizaciones y contar con herramientas que permiten una colaboración a la hora de desarrollar este tipo de inventarios es fundamental. Por lo tanto, pues bueno, justo lo que hace Lumo, además de tener diferentes, diferentes módulos, es ayudar a que la misma empresa pueda no solamente cuantificar su huella de carbono, también establecer objetivos climáticos y conocer cuál es esa ruta de descarbonización mediante ciertas intervenciones. Y además hay un módulo específico de riesgos y oportunidades climáticas bueno, que permiten de nuevo abordar diferentes tipos de riesgos en diferentes marcos de tiempo, bajo diferentes niveles de ambición climática. Entonces, bueno, todo eso está a disposición. Para aquellos que estén interesados, por favor, háganoslo saber. Encantados de compartirles más información, inclusive hacer un demo para ustedes. Y dicho eso, creo que te regresamos a ti el control Mac para básicamente pasar al cierre de la sesión. Si quisieras tal vez presentar. Bueno, Listo, Miguel. muchísimas gracias, Mac. Tenemos básicamente solamente un par de preguntas. De nuevo, aquellos que todavía, que estén con nosotros todavía quisieran hacer alguna pregunta más, por favor, agréguenla. Tienen el icono de preguntas en la parte superior. Y si no, pues bueno, hay una pregunta muy específica tal vez para ti, Mac, y esto es, hablando en el contexto latinoamericano, de la región de Latinoamérica y el Caribe, ¿cuáles son los riesgos específicos para las cadenas de suministro que en tu experiencia pues has visto en algunas empresas? Como ya lo mencionaba, la verdad varía o depende mucho de qué sector se trate, pero lo que hemos visto mucho es, por ejemplo, en el área de México, lamentablemente estamos expuestos, como todos sabemos, a la parte de escasez de agua. Entonces es uno de las amenazas climáticas físicas que más hemos visto que ha impactado a las empresas, pero pues también depende de qué sector sea, porque si es una empresa que quizás el consumo de agua no es algo tan material, puede ser que el impacto no sea tan relevante. También hemos visto, por ejemplo, en Argentina, otro de los riesgos que está cobrando demasiada relevancia son las olas de calor que han ido incrementando y que también, por ejemplo, en sectores como son de telecomunicaciones, impacta demasiado por la tipología de dispositivos que utilizan para poder llevar a cabo sus actividades productivas. Entonces, esos dos son los dos riesgos físicos que hemos visto que han salido como más relevantes en la región, también ciclones tropicales, también de este lado de México y del área del Caribe, también hemos visto que también es otro riesgo que está cobrando relevancia. Muchísimas gracias, Mark. De hecho, estamos acabando, ahora sí estamos sobre tiempo. Solamente una última mención para aquellos que se encuentran más, por supuesto, en el territorio de México. Justo el día de ayer se publicó la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores mexicano. Esto es, como su nombre lo dice, aplicable a todas las emisoras de valores y a los demás participantes del mercado nacional, pero lo que va a hacer es que ahora todas estas emisoras van a tener que reportar información sobre riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y particularmente el cambio climático. Es decir, van a tener que apegarse a los estándares internacionales de normas de información financiera, la S1 y la S2, publicados por el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, conocidos por sus siglas en inglés ISSB. Y esto va a ser muy importante para todas aquellas organizaciones en México. Hay otros desarrollos también para aquellos que nos acompañan desde Chile y en Brasil, pero en México va a empezar a aplicar a partir del primero empieza a aplicar desde básicamente el día de hoy, un día después de su publicación en el diario oficial de la Federación. Pero lo importante es que a partir del 1 de enero del 26, las organizaciones que son públicas y emisoras de valores van a tener que empezar a reportar información de riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y el cambio climático.
aquellos que venían trabajando con temas del grupo de trabajo sobre declaraciones relacionadas o declaraciones financieras relacionadas con el clima, ya están bastante familiarizados con esto, pero esto les va a aplicar para el periodo de reporte enero-diciembre de 2025. Entonces, esto se los compartimos de antemano para todas aquellas empresas que están ahorita acompañándonos en la sesión. Vamos a tener alguna sesión ejecutiva al respecto, exclusiva para clientes. Y luego podemos también otra sesión pública para aquellos que estén interesados en el tema, pero va a ser bastante importante que aquellas empresas que quieran adelantarse empiecen a revisar el tema, ya que esto van a empezar a reportarlo a partir del 1 de enero del 26. Así que bueno, muchas novedades, muchos temas regulatorios. Es importante conocer este tipo de impactos, temas de riesgos, temas de impacto con la biodiversidad y dependencias de servicios ecosistémicos. Hay muchas cosas que están ocurriendo ahora mismo y vamos a hacer el mejor esfuerzo para tener más sesiones como estas y compartir más información con todos los que nos acompañan. Gracias de nuevo, Mag, Vero, David, por apoyarnos y participar como nuestros expertos el día de hoy. Y gracias a todas y todos por habernos acompañado también con una horita de su tiempo en este miércoles. Les deseamos muchísimo éxito y excelente día a todas y todos.